Cuando un paciente se encuentra bajo anestesia general, su sistema respiratorio atraviesa una serie de cambios que son, en realidad, bastante predecibles y casi universales. Llegar a comprender esta interacción tan compleja entre la fisiología y la farmacología no es solo un ejercicio académico, es, de hecho, fundamental para la seguridad de nuestros pacientes. En esta presentación vamos a analizar a fondo esta relación tan crítica. Esta presentación ha sido elaborada por anestesiólogos mexicanos en Internet, Asociación Civil. En nombre de ellos, les doy la más cordial bienvenida. Quisiera que comenzáramos con un número contundente. Un dato que define por sí solo la magnitud del desafío que enfrentamos en cada procedimiento. 90%. Este es justamente el porcentaje de pacientes que experimenta algún grado de deterioro en su oxigenación durante una anestesia general. Ojo, no estamos hablando de una minoría ni de un subgrupo específico de alto riesgo. No, hablamos de la inmensa mayoría. Esta realidad subraya la importancia de comprender y, sobre todo, de manejar la función pulmonar de forma activa desde el preciso instante de la inducción anestésica. Para abordar este tema de una manera bien estructurada, nuestra agenda será la siguiente. Primero, definiremos el desafío respiratorio. Segundo, nos adentraremos en la fisiopatología. Tercero, revisaremos las estrategias de ventilación protectora. Cuarto, lo aplicaremos todo en un caso clínico práctico. Quinto, veremos los nuevos horizontes en monitorización. Y finalmente, llegaremos a las conclusiones y la bibliografía. Muy bien, empecemos entonces a analizar el desafío. El manejo intraoperatorio del sistema respiratorio no es algo que termina cuando el paciente es extubado. Para nada. Sus consecuencias se extienden directamente al periodo postoperatorio e influyen de manera muy significativa en la morbilidad y en la recuperación. La incidencia de las complicaciones pulmonares postoperatorias es un indicador clave de nuestro manejo. Como podemos observar en la gráfica, en una cirugía abdominal electiva, la incidencia puede ser de un 3 a un 10%, pero fíjense cómo este riesgo se dispara en las cirugías de urgencia, donde puede llegar hasta un 20%. Estas no son cifras menores, representan eventos adversos que impactan directamente la recuperación y la estancia hospitalaria del paciente. Ahora bien, para poder prevenir estas complicaciones, lo primero es entender por qué ocurren. Así que vamos a adentrarnos en la fisiopatología, en lo que podríamos llamar la cascada del colapso pulmonar, que es una serie de eventos predecibles que se desencadenan con la anestesia. El concepto central en toda esta cascada es la capacidad residual funcional. Este es el volumen de gas que queda en los pulmones al final de una expiración normal en reposo. Su importancia es capital, es crucial, es la única reserva de oxígeno que tiene el paciente durante los periodos de apnea, como el que ocurre, por ejemplo, durante la intubación. El resultado final de la reducción de esta reserva es la atelectasia, el colapso de las unidades alveolares. Cuando un alveolo se colapsa, la sangre que pasa a su alrededor simplemente no puede oxigenarse. Este fenómeno, que conocemos como shunt o cortocircuito intrapulmonar, es el mecanismo principal detrás de la hipoxemia que vemos en nuestros pacientes. Veamos entonces cómo se conectan estos eventos en una cascada predecible. Primero, la anestesia y los relajantes musculares eliminan el tono del diafragma. Segundo, esto causa su desplazamiento hacia la cabeza, lo que reduce la capacidad residual funcional en unos 0.5 litros. Tercero, esta pérdida de volumen pulmonar provoca el cierre de las vías aéreas pequeñas y la formación de atelectasias. Y finalmente, cuarto, estas atelectasias aumentan el shunt de un fisiológico 1% a más del 8%. Es una secuencia directa que debemos y podemos anticipar. Esta tabla resume el contraste de una forma brillante. En un paciente despierto y en decúbito supino, su capacidad residual funcional ya está algo reducida en comparación con la posición de pie, pero, bajo anestesia, sufre una reducción adicional muy significativa. Las atelectasias, que están virtualmente ausentes en un paciente sano y despierto, aparecen en casi el 90% de los casos anestesiados, y como consecuencia directa, el shunt se dispara. El factor desencadenante es claro, la pérdida del tono muscular que mantiene la caja torácica expandida. Entender la fisiopatología es el primer paso, sin duda. El siguiente, y el más importante, es actuar.
Así que ahora vamos a centrarnos en las estrategias de ventilación protectora, que nos permiten trasladar este conocimiento a intervenciones clínicas concretas para mitigar estos efectos. La pregunta clínica que guía esta sección es muy directa. ¿Cómo podemos, como anestesiólogos, prevenir o revertir activamente este colapso pulmonar que ya sabemos que va a ocurrir? Bueno, la respuesta se encuentra en un enfoque multifacetado de la ventilación mecánica. Los pilares de la ventilación protectora se basan en evidencia sólida. Primero, un volumen tidal bajo, de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho, para evitar el volutrauma. Segundo, la aplicación de presión positiva al final de la expiración, o PIP, para mantener los alvéolos abiertos. Tercero, el uso de maniobras de reclutamiento para reabrir esas atelectasias que ya se formaron. Y cuarto, un punto clave, optimizar la fracción inspirada de oxígeno. Evitar el oxígeno al 100% de forma prolongada es crucial para prevenir las atelectasias por reabsorción. La teoría es fundamental, pero su verdadero valor se demuestra en la práctica clínica diaria. Así que vamos a analizar un caso clínico para ilustrar cómo se aplican estos principios en un escenario real y además desafiante. Bien, tenemos un paciente masculino de 68 años, con un índice de masa corporal de 34, lo que lo clasifica con obesidad. Está programado para una hemicolectomía laparoscópica de urgencia. Este perfil ya combina múltiples factores de riesgo para complicaciones pulmonares: la edad, la obesidad, la cirugía abdominal superior y el carácter de urgencia del procedimiento. Se decide proceder con una inducción de secuencia rápida. La ventilación inicial se establece siguiendo los principios de protección, un volumen tidal de 7 mililitros por kilogramo y una PIP de 5 centímetros de agua. Sin embargo, al insuflar el capnoperitoneo para la laparoscopía, la presión intraabdominal aumenta, la compliancia pulmonar desciende de forma abrupta y la saturación de oxígeno cae a 91%. Este es un momento crítico. La respuesta es inmediata. Se realiza una maniobra de reclutamiento con 30 centímetros de agua de presión sostenida durante 30 segundos y se incrementa la PIP a 10 centímetros de agua para mantener el pulmón abierto contra esa presión abdominal. Y ahora observemos los resultados de esta intervención. Son inmediatos y evidentes. La saturación de oxígeno se recupera de 91 a 98%. La complianza del sistema respiratorio mejora significativamente, de 35 a 48. Y un punto muy interesante, a pesar de haber aumentado la PIP, la presión pico en la vía aérea disminuye, pasando de 32 a 26. Esto nos indica que un pulmón más reclutado es, en efecto, un pulmón más fácil de ventilar. El caso anterior nos demuestra la importancia de la monitorización y de una respuesta dinámica. Pero, ¿y si pudiéramos anticipar el riesgo en lugar de solo reaccionar? Esto nos lleva a nuestra última sección, los nuevos horizontes en monitorización, que se centran en el valor predictivo de un parámetro que medimos en cada paciente. Un estudio reciente, publicado por Tanaka y sus colaboradores, ha arrojado nueva luz sobre la importancia de la complianza del sistema respiratorio medida justo al inicio de la anestesia. Su hallazgo principal es que este valor inicial, por sí mismo, es un predictor clave de la evolución postoperatoria del paciente. Y es aquí donde el estudio presenta un hallazgo fascinante, incluso contraintuitivo. Los pacientes que comenzaron con una compliance inicial baja, es decir, un pulmón rígido, mostraron un menor descenso de la compliance durante la cirugía. Uno podría pensar que eso es bueno, que el pulmón se mantuvo estable. Sin embargo, y aquí viene la paradoja, este grupo se asoció con peores resultados postoperatorios. En cambio, el grupo con compliance inicial normal o alta, aunque tuvo una mayor caída intraoperatoria, tuvo mejores resultados. Esto sugiere que un pulmón rígido desde el principio tiene en realidad menos reserva fisiológica. Esta gráfica nos ayuda a cuantificar el riesgo. Los pacientes en el grupo de compliancia inicial baja tuvieron un riesgo 1.60 veces mayor de requerir oxigenoterapia prolongada, definida como más de 3 días en el postoperatorio. Es una diferencia estadísticamente significativa que, por supuesto, tiene implicaciones clínicas directas. Por lo tanto, el punto crucial de esta nueva evidencia es este. La complianza inicial, ese valor que obtenemos justo después de la intubación, es un factor pronóstico fundamental. No debemos fijarnos únicamente en cuánto cae durante la cirugía, sino en cuál era el punto de partida, sobre todo en el contexto de la cirugía de urgencia. Bien, para concluir, vamos a sintetizar los puntos clave de esta presentación. Como puntos clave para nuestra práctica clínica, debemos recordar: primero,
que los cambios respiratorios inducidos por la anestesia son predecibles y casi universales. Segundo, que la ventilación protectora no es una opción, sino un estándar de cuidado basado en la evidencia. Tercero, que la monitorización de la mecánica pulmonar va más allá del momento a momento. El valor inicial de la compliancia nos da información pronóstica muy valiosa. Y finalmente, que un manejo proactivo que se anticipa los problemas y que se individualiza para cada paciente es la piedra angular para reducir las complicaciones y garantizar la seguridad. Todo lo que hemos discutido en esta sesión se fundamenta en una base científica sólida. Aquí se presentan las principales fuentes bibliográficas que sustentan esta presentación, para quienes deseen profundizar más en el tema. Y para finalizar, me gustaría dejar una pregunta para la reflexión. Con todo lo que sabemos hoy, ¿cuál es el siguiente paso en la optimización de la ventilación perioperatoria, especialmente para ese paciente de alto riesgo que vimos en el caso clínico? No hay una respuesta única, y es precisamente en la búsqueda de esta respuesta donde reside el avance de nuestra especialidad. Agradezco nuevamente a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, por haber hecho posible esta presentación. Muchas gracias por su atención.